Vamos a ver en este tutorial cómo podemos identificar si un triángulo es rectángulo, acutángulo u obtusángulo utilizando el teorema de Pitágoras. Antes de empezar, recordamos, cuando nosotros tenemos un triángulo siempre vamos a marcar tres lados y tres ángulos que corresponden con los vértices. El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. El ángulo sería el que está formado por los dos lados y se marca de forma interna. Bueno, pues por convenio, si nosotros decimos que los ángulos son A, B y C, el lado ya no se puede nombrar de cualquier manera. Si este es el ángulo A, decimos que este es el lado A minúscula. Si este es el ángulo B, este es el lado B minúscula. Y si este es el ángulo C, este es el lado C minúscula. Dentro de los triángulos se cumplen dos propiedades. Una, la suma de los tres ángulos siempre tiene que ser 180, es decir, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C tienen que ser 180 grados. Y la otra es que el ángulo mayor siempre está enfrentado al lado mayor y el ángulo menor está enfrentado al lado menor. Otra propiedad que verifican es lo que se llama la propiedad triangular, que ahora vamos a verlo. Bueno, pues nosotros, si recordamos, en un teorema de Pitágoras lo podemos utilizar, que es lo que vamos a ver aquí, para ver si el triángulo es rectángulo, ya que si de los tres lados de un triángulo ABC, A decimos que es el mayor de los tres, como en este caso de aquí o en este dibujo, se verifica que A al cuadrado, hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, es decir, B cuadrado más C cuadrado. Si se verifica esto, en este caso lo que tengo es un triángulo rectángulo, y por lo tanto el ángulo opuesto es 90 grados. Vamos a ver un ejemplo utilizando GeoGebra. Fíjate, aquí tenemos un triángulo de lados 6, 8 y 10. Fíjate que hemos puesto que nos lo marque. Si vemos el ángulo que tenemos aquí, el ángulo que tenemos es 90 grados. ¿Por qué? Porque verifica el teorema de Pitágoras. 10 al cuadrado, 100, es igual a 6 al cuadrado, 36, más 8 al cuadrado, 64. Y por lo tanto aquí nos quedaría que 64 más 36, 100, es igual que 10 al cuadrado, 100. Antes de continuar viendo esta parte, y es cómo puedo diferenciar si un triángulo es acutángulo o obtusángulo, vamos a ver lo siguiente aplicando esto. Fíjate que si nosotros queremos dibujar un triángulo que tenga lados 6 y 8, aquí existe una propiedad que se llama la propiedad triangular, y es que si nosotros marcamos este lado de 6 y lo hacemos móvil, nos vamos a poder encontrar que el valor mínimo que yo voy a tener para que forme un triángulo sería este tercer lado, ¿de acuerdo? Fíjate que el valor de este tercer lado siempre tiene que ser mayor que 2, porque en cuanto ese valor sea 2, los tres segmentos, 6, 8 y el rojo, no formarían un triángulo, sino dos segmentos superpuestos. El ángulo de A sería 0. Cuando A empieza a ser mayor que 2, ya tengo un triángulo, donde el ángulo es 2 grados. Este triángulo cada vez puede coger valores más grandes. El segmento rojo puede valer 4, 6, 7, 8, 9. En el caso del 10, tengo un triángulo rectángulo. Para cualquier otro valor que yo coja aquí, 6 al cuadrado más 8 al cuadrado siempre van a sumar 100. Si yo cojo un valor menor que 10, este valor al cuadrado siempre va a ser menor que 100. Aquí va a ser igual cuando el triángulo es rectángulo. ¿De acuerdo? Ahí. Cuando el triángulo es rectángulo, se cumple que 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, 36 más 64 es 100. Y si el ángulo lo hago mayor que 90, es decir, obtuso, el lado rojo ahora es mayor que 10. Y por lo tanto esto sigue siendo 6 al cuadrado y 8 al cuadrado. Es decir, la suma de estos dos lados siempre va a ser 100. Pero ahora esto va a ser un número mayor que 10. Por lo tanto su cuadrado será mayor que 100. Y tendremos un ángulo obtuso. Y el valor podrá ser 11, 12, 13, 14, 16... Perdón, 16 no. Fíjate que el valor máximo es, boom, que los dos segmentos estén enfrentados. Que esto sea 180 y el ángulo o el lado rojo valdría 14, que es la suma de los dos.
Pero en este caso tampoco tendría un triángulo, tendría un segmento superpuesto sobre 6 y 8. Bueno, pues esto es lo que se conoce como propiedad triangular. El tercer lado de un triángulo siempre tiene que ser mayor que su diferencia, mayor que 2, 8 menos 6, y menor que su suma, 6 y 8, 14. Con 14 tampoco tengo un triángulo, tiene que ser menos que 14, pero no puede ser 2, tiene que ser más que 2. Esto es lo que se llama propiedad triangular. Y fíjate que si tengo un ángulo agudo, este número al cuadrado siempre va a ser menor que la suma de estos dos al cuadrado. Si tengo un triángulo rectángulo, es decir, un ángulo de 90, este segmento al cuadrado, el rojo, siempre va a ser igual a los azules al cuadrado, 36 más 64. Y si el ángulo es obtuso, el segmento rojo al cuadrado siempre va a ser mayor que los azules al cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto lo podemos ver en la teoría que tenéis en el libro o que estamos definiendo aquí. Y estos serían los tres problemas que vamos a poder definir. Si el lado mayor al cuadrado es igual a la suma de los pequeños al cuadrado, tengo un triángulo rectángulo, siendo el mayor la hipotenusa y los pequeños los catetos. Si el lado mayor al cuadrado es menor que la suma de los otros dos al cuadrado, el triángulo es acutángulo y por lo tanto el ángulo opuesto es menor que 90. Y si el lado mayor al cuadrado es mayor que la suma de los otros dos al cuadrado, tengo un triángulo obtusángulo, es decir, el ángulo opuesto es mayor que 90. Triángulo rectángulo, acutángulo o obtusángulo. Vamos a ver el ejercicio 18 que tenéis en vuestro libro. Nos dicen que clasifiquemos estos tres triángulos y digamos de qué tipo son. ¿Qué vamos a aplicar? Esta teoría que tenemos aquí arriba. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Definir de los tres lados cuál es el mayor. 61. Y ahora comprobamos. 61 al cuadrado, que es el lado mayor, es mayor, menor o igual que 11 al cuadrado más 60 al cuadrado. A cuadrado más b cuadrado. Fíjate que no hace falta escribir esto así, ¿de acuerdo? Simplemente componer los valores numéricos y calcular. El lado mayor, 61 al cuadrado, quiero comprobar si es mayor, igual o menor que 60 al cuadrado más 11 al cuadrado. Bueno, pues simplemente es hacer cálculos, cogéis la calculadora y comprobáis. 61 al cuadrado sería 1, 6 y 6, 12, me llevo 1, 36 y 1, 3721, y tengo que comprobar si esto es mayor o menor o igual que 60 al cuadrado, 3600, más 11 al cuadrado, 121. Y como podemos ver, 3721, y en este lado tendría 3721. Por lo tanto, son iguales. ¿Qué quiere decir? Que este triángulo es un triángulo rectángulo. Es decir, que el ángulo que forman estos dos lados es 90 grados. Es decir, el lado opuesto a C es de 90 grados. Por lo tanto, esto sería la hipotenusa y estos serían los catetos. El cateto mayor y el cateto menor. Vamos con el segundo. Fíjate que tiene dos lados iguales. Por lo tanto, en este caso ya lo que estoy viendo, esto es un triángulo isósceles con un lado o con un lado base menor. Y por lo tanto esto va a ser acutángulo. Pero vamos a comprobarlo. ¿Quién es el lado mayor? 8 o 8, A o C, me da igual. Por lo tanto, 8 al cuadrado es mayor o menor que 4 al cuadrado más 8 al cuadrado. Es decir, 64, como puedes ver, es menor que 16 más 64. Lo mismo lo que dé. Esto da 6, 7, 80. 80 es mayor que 64. Pero vamos, simplemente al tener el mismo número y sumarle una cantidad, este de aquí tiene que ser menor. Y por lo tanto, como es menor, lo que tengo es un ángulo menor que 90. No cumple Pitágoras, sino es menor. Luego este triángulo es acutángulo. Es decir, el ángulo opuesto a 8 es menor que 90. Y en este tercer caso, lo mismo. Lado mayor, el 18. Por lo tanto, voy a comprobar si 18 al cuadrado es mayor o menor que 15 al cuadrado más 8 al cuadrado.
18 al cuadrado. 8 por 8, 64, me llevo 6. 8 y 8, 16. Y 6, 22, me llevo 2. 1 por 1 es 1 y 2, 324. Y quiero comprobar si esto es mayor o menor que 15 al cuadrado, 225, más 8 al cuadrado, 64. 324 y aquí tengo 9, 6 y 2, 8, 289. Luego en este caso este valor es mayor que 289, por lo tanto tengo un triángulo obtusángulo, un ángulo mayor que 90. Luego esto sería un triángulo obtusángulo. Ya está, y esta es la forma de demostrarlo y de comprobarlo. Pues nada más, esto es una forma sencilla. Si quieres, intenta dibujarlos en una hoja, juegas con el ejercicio y lo compruebas. Para comprobar o poder dibujar un triángulo de estas características, tienes que hacer algo parecido a lo que hemos construido aquí. Yo cojo una regla, trazo un segmento de la medida que me digan, el segundo de la medida que me digan y trazo una circunferencia. Y con el rojo igual dibujo la medida que me digan y trazo una circunferencia, y en el punto de corte tendría mi triángulo con los valores que me han dado. Y de esta forma podrías comprobar con un dibujo de esto si los ejercicios que has hecho aquí cumplen lo que has calculado. Pues nada más. Repite, trabaja los ejercicios